Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Águilas del Desierto. Estamos ya aquí dentro del desierto en búsqueda de nuestro hermano José Giovanni. Hoy es sábado 18 de septiembre. Estamos aquí ya preparándonos para partir a la búsqueda. Y pues aquí los compañeros, como ven, un gran equipo con ese gran corazón siempre de estar apoyando. Y pues tenemos aquí varios compañeros que se unieron a la misión. Tenemos a búsqueda y rescate de capellanes Águilas del Desierto. También tenemos a otro grupo más. Vamos a ver ahorita, pedimos que ellos den su testimonio para que ellos son los que van a caminar. Por el momento vamos a quedarnos en base, vamos a estar al pendiente de lo que se necesite, así es que pues aquí estamos. Gracias, este video es para ustedes. No pude subirlo directamente por falta de que no tenemos mucha señal aquí, pero al igual como de costumbre compartimos siempre todo lo que hacemos, así es que pongámonos en oración todos para que siempre, cada vez que las Águilas del Desierto esté dentro del desierto, pues verdad sea bendecido, protegido por Dios siempre y de todo mal. Así es que pedimos de sus oraciones siempre para todos y seguir con nuestra misión, con esa, pues se puede decir, con ese corazón, ¿no?, de ayudar al hermano que nos necesita. Y pues aquí estamos. Ahorita van a estar preparándose para hacer una oración y ya partir a nuestra búsqueda, que ya se nos está haciendo poquito tarde, nos dieron muy poco tiempo. A ver, saludos. Hola. Muy buenos días. ¿Ya listos? Ya listos. Ok. ¿Quién? Mejía, ¿usted agarra el izquierdo? Doble Mejía. Go Mejía, if you can go around through the back of here. Yo voy con Mejía. Mejía. ¿Qué le manda estos barcos ahí con usted? ¿Con Mejía, con Roberto? Sí, hola, buenos días. Aquí, Águilas del Desierto. Aquí donde está el cañón en medio de los del cerro. Aquí estamos hoy es sábado 18 de septiembre. Estamos aquí en el sur al norte del Cerro de la Aguja. Ahí tenemos el Cerro de la Aguja. Estamos aquí, venimos a buscar a José Giovanni. Venimos a buscarlo aquí, según lo dejaron por esta área del Cerro de la Aguja. Estamos entrando del norte al sur, al Cerro de la Aguja. Aquí venimos caminando en nuestra búsqueda más corta, pero me encontré con que es un calcetín. Pero este calcetín está lleno de grasa. Sí, está lleno de grasa, como si fuera de un cuerpo que los animales se lo hayan quitado algo. Vamos a buscar en esta área. No se mira, no se encontró nada. Y es que aquí, pues donde menos se espera, puede haya quedado alguna persona. Desafortunadamente, en esta área de lo que es el cerro de la Aguja para allá, ¿Viene bajando el cerro, señor? ha quedado muchísima gente, ha muerto muchísima gente. No hay nada para allá, Vicente.
Vamos a seguirle más para allá al norte, para el sur, digo. Así como íbamos. Era como un calcetín de grasa ya, pero ya busqué todo para allá y no hay nada. Entonces todo tipo de evidencia están encontrando allá. Ahorita los compañeros. Pero aquí es, desafortunadamente se puede decir que es un panteón. Porque en esta área, así como vamos a este recorrido, la primera vez que pudimos entrar aquí, porque es difícil, muy difícil acceso aquí, nos dieron permiso y se pudo entrar. El primer sábado se encontraron 8 cuerpos aquí, lo que es el Cerro de la Aguja. Y el segundo día, domingo que entramos, se encontraron otros 3. Y el lugar donde ha quedado muchísima gente. Todos, año con año que se entra, o las veces que entran, otros compañeros también han encontrado lo más allá, al sur de la aguja. Entonces lo que nosotros suponemos, al final se logran ver unos cerros todavía más para allá. De atrás de esos cerros está lo que es Sonoita. Desde allá vienen caminando, entran por Sonoita y se vienen para acá. Entonces muchos se vienen guiando por este cerro, porque este cerro lo miran, tienen que atravesar todo este valle. Hagan de cuenta que hasta el final de los cerros empiezan a mirar la aguja y se van dirigiendo. Es como un punto de referencia lo que es la aguja. Entonces todos vienen con la esperanza de llegar a la aguja, y llegan a la aguja y apenas van, ahí les dicen la realidad que todavía les falta medio, apenas van a la mitad para salir allá al norte. Mucho más atrás de esos cerros es sale el Freeway 8, hasta allá es su punto de llegada. Entonces todavía les faltan como otros 2 días de camino, 2 días y medio de camino para allá al norte, y ya se les acaban las fuerzas. Sí, pero es aquí este valle grandísimo, inmenso, que ha cobrado pues muchísimas vidas. Ahorita se están reportando, se vino a buscar este muchacho, pero veníamos buscando otros 4 más que están en esta área, y se aprovechó, reportaron como el jueves, viernes, de este muchacho que lo dejaron la semana pasada, y entonces se está aprovechando para buscar a todos, ¿no? Ya que dieron permiso de entrar aquí, porque tener el acceso desde el sur para este punto está demasiado lejos. Lo que vamos a hacer el día de mañana, pues se va a entrar de atrás de ese Cerro de la Aguja, de atrás del camino, del paso que se llama Charlieville. De ahí se va a comenzar mañana para caminar. Se va a caminar todo para allá. Entonces están encontrando muchísimos. Ya encontraron un hueso, al parecer dice que es un fémur. Y lo que está pasando ahorita, que este año llovió muchísimo aquí aquí en Arizona, en el desierto. Y lo que está pasando, los cuerpos que han quedado dentro de los arroyos, lo mucho que ha llovido, pues se los lleva el arroyo. Aquí se mira que llovió anoche. Sí, está húmeda la tierra. Entonces ahí encontraron otro fémur. Estamos como a una milla. Y pero es inmenso este lugar que... Pregunta, ¿es de los que vienen del lado de Roberto o son los de Mejía? Pero
Se está haciendo lo que se puede. Señores, una recomendación muy importante. Vicente, ¿cómo viene? ¿Viene bien? Si dice, cuando se sienta cansado me dice y agarramos bracito. Sí, un comentario que quiero hacer. Miren, nosotros recibimos muchísimas llamadas todos los días. Muchos reportes que es imposible alcanzar poder ayudar a todos. Lo que hacemos nosotros, ahorita están entrando muchísimos reportes de lo que es el estado de Texas, pero muchos reportes del estado de Texas. Entonces nosotros, debido a que los permisos para allá son puros rancheros, son ranchos particulares, pues no se encuentra quién es el dueño para poder pedir un permiso para poder entrar ahí. Por eso nos ha hecho búsquedas para allá en lo que es el área de Falfurrias. Ya está la gente allá, pero no hay los permisos para poder hacer las búsquedas. Entonces lo que hacemos, nuestro trabajo es dirigirlos con las autoridades, con los familiares, con los consulados, con patrulla fronteriza. Si nos dan la ubicación, las coordenadas donde los dejaron, pues hacemos el reporte y los van a buscar, pues. Desde que salimos de allá un poquito más adelante, sentí una dormita, pero aquí como que no. Están hablando que ya les llegó el aroma de algo, pero es lo que les platico. Entonces es imposible ayudar a todos, y muchos se enojan con nosotros porque no podemos apoyarlos. Sí, y es lo que queremos decir. Nosotros hacemos lo que podemos, esto es un trabajo voluntario. A nosotros nos hablan como exigiendo que es nuestro deber, ¿no? Nosotros podemos ayudar con lo que tenemos, con lo que podemos. Sí, es todo lo que podemos hacer. Hay lugares donde no se puede definitivamente entrar ahorita, como son lo que es la reserva. No nos dejan entrar a nosotros. Yo no puedo comprometerme con la gente de entrar a ayudarlos a buscar porque se han tramitado permisos y no nos los han dado, que porque todavía la pandemia están cerrados. Y nos quieren echar la culpa a nosotros de que no vamos a buscar. Señores, no es de que no quieramos. No podemos entrar ahí, pues no está en nuestras manos entrar ahí. Hacemos el reporte para allá con los consulados, con patrulla fronteriza, con la misma policía de la reserva. Es todo lo que podemos hacer. Sí, nosotros nos sentimos impotentes en no poder entrar ahí teniendo coordenadas, teniendo todo, pero no nos dan el permiso y no podemos entrar sin permiso, pues. Espero nos entienda toda esa gente que nos hablan desesperados, pues. Pero no se puede hacer absolutamente nada, no está en nuestras manos. Sí, entonces espero nos entiendan. Pero hacemos lo que nosotros podemos, No está en nuestras manos, como le digo, ayudar a todos. Es imposible ayudar a todos. Ahorita se vino por estos 4 casos. Pero tenemos muchísimos reportes más de esta área. Entonces, ya que entramos a esta área, pues aprovechamos y se abarca el más terreno que se pueda. Porque sabemos que tenemos muchos casos aquí. Sí, entonces esperemos que de esa parte hayan entendido que no está en nuestras manos. Mil disculpas por la gente que pues no se le puede apoyar, pero o estamos muy lejos fuera de nuestro alcance, como es Texas, o no podemos porque
hay permisos como en la reserva que no nos dejan entrar. Pero aquí seguimos ayudando a más gente que nos necesite, ¿sí? Hola, buenos días. Estamos dentro del desierto. Les mandamos un saludo a todos los seguidores de YouTube, de la página de Águilas del Desierto. Les mostramos parte del desierto. Nos encontramos en lo que es el Cerro de la Aguja, muy conocido por los migrantes, muy conocido por las personas que ayudan a cruzar. Ese es el llamado Cerro de la Aguja. Ahí lo tienen. Les mostramos cómo llegan a descansar en los árboles. Aquí está la evidencia, sus galones de agua, sus galones, calcetas, cobijas, están dentro de este árbol. Como pueden ver, hacen lo posible por traer pues un hilo o algo para taparse el calor. Y bueno, pues les queremos. Aquí están sus botes, sus galones de agua que traen de la frontera, ¿no? El desierto, muy bonito, pero muy peligroso. Este ha sido lamentablemente la tumba de muchos migrantes que lamentablemente el precio que han pagado ha sido un precio muy caro, porque lo han pagado incluso con su propia vida. Espero que el video se escuche porque hay un poquito de viento. Pues bueno, los compañeros van a la derecha. Hay compañeros que van a la izquierda. Y pues bueno, vamos checando toda la parte que nos corresponde a cada voluntario. Y pues bueno, les queremos grabar algo de nuestra búsqueda, septiembre 18 del 2021. Espero que sea de su agrado, espero que les guste. Sigan compartiendo la página de Águilas del Desierto por las noches. Esto es lo que se encuentran nuestros hermanos migrantes, las mentadas chollas. Así que, pues bueno, les deseamos que tengan un excelente y bendecido sabadito. Nosotros vamos a continuar con nuestra búsqueda. Nuevamente les regalo la panorámica de el Cerro de la Aguja. Ahí lo tienen.
algo? Oye, ¿y si nos subimos a la defensa? Quítese. Ahí la detiene para quitarle la arena esta. Ahí deténla. Espérese. No, pero para que le eche más para atrás. Que se le agarre. Está agarrando bien la ropa. Sí. Ya va a la mitad. Ya ves, Tilín. Aguas porque... No, ya no más.